Adelante. Buenas tardes al doctor Jorge Ibáñez y compañeros. Parto presentando a mis compañeros de grupo encargados de presentar este review. Nicolás Azúa, María Cárdenas, Joaquín Herrera, Byron Meneses, Pilar Mesa y Daniela Morales. Titulado La doble vida del ATP, el cual fue publicado por Valjit Kak y Geoffrey Burstock en la revista Investigación y Ciencia en febrero del 2010. Nuestra exposición será en torno a los ejes más importantes expuestos en el artículo: el ATP, sus receptores, la anatomía del ATP, las patologías asociadas a la señalización del ATP y las aplicaciones terapéuticas también relacionadas a los receptores. Breve conclusión de la temática y proyecciones. Antes de empezar de lleno a la presentación, dejaremos planteado una interrogante que nos surgió como equipo al analizar este review. ¿A qué se debe el título de esta publicación? Es decir, ¿por qué se llama la doble vida del ATP? Nuestro objetivo al plantearle esta pregunta es enfocar su atención en torno a esta, donde nosotros trataremos de dejarles claro el porqué de este título. Antes que todo, tenemos que partir con una breve historia del ATP. El ATP fue descubierto en el año 1929 por Carl Lohmann en Alemania, mientras estudiaba el tejido del músculo esquelético. Ya en el año 1935 se plantea la estructura del ATP, y esto lo hace Katachi Makino. 10 años más tarde, se confirma dicha estructura, y lo hace Basil Lightgo y Alexander Todd, bioquímicos, en el laboratorio de la Universidad de primera vez en donde se sugiere que los nervios sensoriales liberan ATP, y esto lo hace Pamela Holton, fisióloga en la misma Universidad de Cambridge. En base a estos estudios, en el año 1962, Geoffrey Burnstock, que es uno de los autores de esta revisión, plantea que los nervios que controlan el tejido muscular liso también liberan ATP como neurotransmisor. Sin embargo, en el año 1970 hay detractores, puesto que ciertos científicos plantean que no puede ser que una molécula tenga una función tan específica como lo sería la señalización. Además, planteaban que para que tuviera esta función, esta doble vida, tendrían que haber receptores para esta molécula, los cuales en el año 1970 todavía no habían sido descubiertos. 2 años más tarde, en el año 1972, Geoffrey Burnstock plantea la existencia de nervios purinérgicos, los cuales son capaces de liberar esta molécula de ATP como neurotransmisor. Y ya en 1978, Burnstock con grandes familias de receptores del ATP, que son los P1 y los P2, los cuales abordaremos a lo largo de la presentación. Antes que todo, tenemos que hablar un poco sobre la estructura del ATP. Este está formado por una base púrica, que es la adenina, por un azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa, y cuenta además con 3 grupos fosfatos, como los podemos ver en la imagen, los cuales están unidos mediante un enlace fosfoanhídrico, es decir, que une 2 fosfatos mediante un oxígeno. Y es a este enlace el que se le conoce. ¿Cómo la célula es capaz de aprovechar esta energía contenida en dicho enlace? Lo hace a través de una hidrólisis del ATP, en donde rompemos con agua el enlace y obtenemos como producto ADP más fósforo inorgánico. Y para volver a formar esta molécula se hace a través de una síntesis por condensación, en donde nuevamente requerimos agregar una molécula de agua, que fue la que se quitó, para formar la molécula de ATP nuevamente. Sin embargo, la síntesis por condensación señalada en el momento, vamos a explicar brevemente las 4 etapas de la síntesis de esta molécula. Tenemos la glicólisis, la formación de acetilcoenzima A, o también llamada descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Cabe destacar que estas etapas ocurren dentro de la mitocondria. En la etapa de la glucólisis tenemos una molécula que contiene 6 carbonos, la cual es la glucosa, y a esta se le invierten 2 moléculas de ATP para luego ser fosforilada. Cuando ya está fosforilada, esta molécula los cuales tienen, 3 átomos de carbono. Aquí
o podemos obtener entonces una ganancia neta de 2 ATP y de 2 NADH, los cuales los últimos son coenzimas que permiten el transporte de electrones. Ya en la etapa de la descarboxilación oxidativa o formación de acetilcoenzima A, tenemos que el piruvato se termina de oxidar, es decir, se le quitan electrones. Por lo tanto, el electrón del piruvato se une al NAD+ y forma el NADH. Además, se le agrega a este producto una coenzima A, y de esta manera obtenemos el acetilcoenzima A. Como son 2 piruvatos, liberamos 2 dióxido de carbono y obtenemos 2 NADH. Ya en la etapa del ciclo de Krebs, tenemos que el acetilcoenzima A, formado en la etapa anterior, se une al oxalacetato, el cual tiene 4 carbonos, y de esta forma van a formar el citrato. Este citrato, que es de 6 carbonos, va a sufrir una serie de oxidaciones a lo largo de todo este ciclo. Los 2 acetilcoenzima A y los acetatos, y los oxalacetatos, obtenemos en total que se liberan 4 dióxidos de carbono, 6 NADH, 2 FADH, los cuales son coenzimas que transportan electrones al igual que los NADH, y obtenemos 2 moléculas de GTP, los cuales tienen el mismo enlace de alta energía que el ATP. Luego, en la etapa de fosforilación oxidativa, tenemos que los electrones que están contenidos en estas coenzimas son transportados a través de diferentes. Este transporte de electrones va a generar un gradiente de protones en el espacio intermembrana de la mitocondria, y esta energía potencial que se va a formar va a ser utilizada por la ATP sintasa para poder formar ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. Además, los electrones que se transportan se unen a oxígeno y a los iones hidrógeno y forman agua. Y de esta manera obtenemos en total 38 moléculas de energía. Tenemos que esta ocurre, o que está contenida, mejor dicho, con filamentos delgados, los cuales están formados por actina, un complejo de troponina, que está compuesto por la troponina I, T y C, y la tropomiosina. En esta imagen podemos ver que esta pelotita azul hace referencia a lo que es la troponina, estos hilos o cuerdas azules hacen referencia a lo que es la tropomiosina, y estas pelotitas cafés, medias verdosas, hacen referencia a lo que es la actina. Además, la contracción ocurre gracias a los filamentos motores o cabezas motoras tienen acoplado una molécula de ATP. Antes de explicar cómo ocurre la contracción, es sumamente importante señalar que la troponina genera, o bloquea, mejor dicho, que la tropomiosina, bloquea la tropomiosina, y de esta forma no se puede unir el dominio motor de la miosina hacia la actina. Por lo tanto, ahora con la contracción vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos que está esta molécula, perdón, esta neurona, la cual genera una. Pero estudios recientes también señalan que puede ser una cotransmisión de acetilcolina con ATP como neurotransmisor. Esto genera un potencial de acción, el cual viaja a través de la membrana y por los túbulos T o túbulos transversos, los cuales son una invaginación de la membrana sarcoplasmática, y esto genera una liberación de calcio por parte del retículo sarcoplasmático. Este calcio se une a la troponina C específicamente, y de esta forma liberan el bloqueo que había en miosina en actina, formando una especie de puente. Pero ¿cómo ocurre la contracción? La contracción del músculo ocurre debido a que se hidroliza el ATP presente en las cabezas motoras de la miosina y se pueden deslizar los filamentos de actina, como podemos ver acá. Pero ¿quién es la molécula entonces que se encarga de relajar a los músculos? Es el mismo ATP, puesto que se debe agregar una molécula de ATP a las cabezas motoras de la miosina para poder generar el efecto contrario. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien muere? Cuando alguien muere, el cuerpo se vuelve más permeable, por lo tanto se induce una liberación de calcio. Esto genera que puedan haber contracciones musculares, pero nosotros dejamos de producir ATP a los pocos minutos de dejar de respirar. Por lo tanto, va a estar el músculo contraído por aproximadamente 15 a 25 horas. Esto es hasta la autólisis de los lisosomas, donde se liberan proteasas contenidas en este organelo y destruyen las proteínas que forman los músculos. Liso. Esta contracción
ocurre gracias a la liberación o una cotransmisión, mejor dicho, de ATP con noradrenalina. Aquí podemos ver que el ATP se une a su receptor P2X, el cual es un canal iónico, e induce la liberación de calcio. Estudios recientes han demostrado que el ATP puede ser liberado de forma individual, es decir, como un único neurotransmisor para inducir la liberación de este ion. Entonces, el calcio que se libera del retículo sarcoplasmático se une a esta proteína calmodulina, va a ir a activar a la quinasa de la cadena ligera de la miosina. Una vez activa esta quinasa, va a ir a fosforilar a la cadena ligera de la miosina, y de esta forma va a permitir la unión de miosina en actina, y posteriormente se van a deslizar los filamentos. Aquí en esta imagen es una representación, un modelo, sobre cómo podemos ver una célula muscular lisa relajada y una célula muscular lisa contraída. Esto puede ocurrir en arterias o en vasos sanguíneos en general. Bueno, como dijo mi compañero, una de las razones por las cuales se dudaba de la existencia del ATP como un señalizador extracelular era porque para esto requeriría de un receptor específico, como toda molécula mensajera, y es por esta razón que se empezó entonces la búsqueda de receptores para ATP, descubriéndose dos grandes familias, los P1 y los P2. Estos últimos se dividen en P2X y P2Y. Cada uno de estos receptores tienen más subtipos. Aquí en la imagen se ve una neurona que está liberando ATP al medio extracelular, como un neurotransmisor desde sus vesículas sinápticas, y una célula que podría ser muscular o bien otra neurona, que tiene un receptor P2X, P2Y y un receptor P1. El receptor P2X se activa con ATP, el receptor P2Y se activa con ATP y ADP, y el receptor P1 se activa con AMP y con adenosina. Todos estos, el ADP, el AMP y la adenosina, son productos de la degradación del ATP por medio de ectoATPasas, las cuales son enzimas que están en el medio extracelular y se encargan de degradar al ATP quitándole sus grupos fosfato, formando ADP al quitarle un fosfato, AMP al quitarle 2 y adenosina al quitarle los 3 fosfatos. Algo importante de señalar es que la activación de receptores P2X y P2Y deriva en el aumento del calcio intracelular, el cual es un segundo mensajero que permite nuevas señalizaciones dentro de la célula, pudiendo generar respuestas a corto y a largo plazo. Siguiente. Bueno, acerca de los receptores de tipo P2X. Estos son canales iónicos que se activan con la unión de ATP y se abren para dejar entrar a la célula iones catiónicos como calcio principalmente, además de sodio y potasio, pero en menores cantidades. Estos se localizan a lo largo de todo el organismo y se expresan de manera abundante en el sistema nervioso. En cuanto a su estructura, están formados por 3 subunidades. Cada subunidad, que se representa a la izquierda, tiene 2 dominios transmembranales y un dominio extracelular que forma un asa con varios puentes de sulfuro formados por cisteínas, que sirven para estabilizar el sitio de unión al ligando. Además, los dominios amino y carboxilo terminales se encuentran hacia el citoplasma. El dominio amino tiene un sitio de fosforilación para la proteína quinasa C o PKC, y el dominio carboxilo terminal está relacionado con la desensibilización y endocitosis del canal, de tal manera que este dominio ayuda para la desactivación de la señal por ATP. Acá en esta imagen de la derecha se ve la conformación del canal con 3 subunidades, cada una con sus 2 dominios transmembranales. Siguiente. Esta imagen intenta explicar lo mismo. Arriba se ve una subunidad con sus 2 dominios transmembrana, el asa extracelular y los dominios amino y carboxilo terminales hacia el intracelular. Y abajo se ve su organización de a 3 subunidades, cada una representada con un color, con el flujo de iones y un sitio de unión para el ATP. Siguiente. Ahora, para hablar un poco acerca de la distribución y la funcionalidad de este tipo de receptores, tenemos el ejemplo de los vasos sanguíneos. Un nervio que lleva información autónoma simpática e inerva los vasos sanguíneos de tejido muscular, libera noradrenalina y ATP como cotransmisores. Y el ATP se une a sus receptores de tipo P2X que están presentes en las células musculares de estos vasos, lo que induce que este canal se active y se abra, dejando entrar calcio y permitiendo la constricción del vaso. Este es el proceso de contracción de musculatura lisa explicado anteriormente por mi compañero Joaquín, que está mediado por ATP extracelular. Siguiente. Ahora bien, existen 7 subtipos de receptores P2X, denominados desde P2X1 al 7. El receptor P2X4 es especial porque fue el primero en poderse cristalizar.
lo que permitió conocer entonces la estructura tridimensional de los receptores P2X. En esta imagen de la derecha se ve un canal P2X4 que está cerrado porque no tiene el ATP. Y más a la derecha se ve el mismo canal abierto con ATP en color verde y con sus 3 subunidades que están en colores amarillo, azul y rojo. Siguiente. Ahora pasaremos a hablar sobre los receptores P2Y. Estos se activan con ATP y también con ADP, y a diferencia de los anteriores, no son canales, sino que son receptores acoplados a proteínas G triméricas, con 7 pasos transmembrana, como están numeradas, y con su extremo amino terminal en el espacio extracelular y el extremo carboxilo terminal en la parte intracelular. Siguiente. Cuando estos se activan por la unión del ligando, inducen una cadena de reacciones dentro de la célula que deriva en la salida de calcio desde sus reservorios intracelulares. Este calcio puede generar respuestas a corto y a largo plazo. En el caso de las respuestas a largo plazo, se ha visto que la activación de los receptores P2Y inducen cambios en la expresión de genes que tienen que ver con la proliferación celular. Además, existen varios subtipos de receptores P2Y, denominados P2Y1, 2, 4, 6, 11, 12, 13 y 14. Algunos de estos se acoplan a proteínas GQ, otros a GI y otros a GS, e inducen rutas de señalización típicas como por ejemplo la síntesis de AMP cíclico, el inositol trifosfato o IP3 y el diacilglicerol. Siguiente. Ahora, si retomamos el ejemplo anterior de los vasos sanguíneos, los receptores P2Y que se encuentran en células endoteliales de estos vasos generan el efecto opuesto al de los P2X, induciendo la dilatación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay una tensión de cizalladura, que significa que hay un aumento en el flujo sanguíneo que ejerce una fuerza sobre las células endoteliales, las cuales en estas condiciones liberan ATP, que irá a receptores de tipo P2Y en células vecinas, las cuales como respuesta liberarán óxido nítrico, el cual es un tipo de factor relajante del endotelio que induce la relajación muscular. Además, en el caso de una herida, las células dañadas cercanas a la herida liberan ATP al medio extracelular. Ahí las ectoatepasas lo degradan hasta ADP, el cual se va a dirigir a los receptores de tipo P2 y 12 de las plaquetas, las cuales como respuesta se agregan entre sí para formar un coágulo y así poder tapar la herida. Ahora bien, aparte de esta acción plaquetaria, cuando el ATP es liberado al medio extracelular en el caso de una herida, los receptores P2Y y P1 de las células endoteliales y musculares inducen la proliferación celular para recuperar lógicamente el tejido dañado. Siguiente. Ahora pasaremos a hablar sobre los receptores P1. Estos son receptores para AMP y para el nucleósido de adenosina principalmente, y están acoplados a proteínas G triméricas, con sus característicos 7 pasos transmembrana. Siguiente. Existen 4 tipos diferentes, los denominados A1, A2A, A2B y A3. Están representados en la imagen en colores, y que están acoplados a proteínas G, regulando la formación de segundos mensajeros como el AMP cíclico, inositol trifosfato y diacilglicerol. Esto es debido a que son las rutas típicas que están derivadas de las proteínas G. Otra de las características de este tipo de receptor es que con la llegada de AMP o adenosina puede aumentar o inhibir incluso la señalización del ATP. Particularmente la adenosina en muchos casos se ha visto que actúa como un antagonista del ATP, y una manera de finalizar la señal es que la adenosina se une a receptores P1 de las mismas células que estaban secretando el ATP, inhibiendo su secreción. Siguiente. Bueno, y como se dijo anteriormente, los receptores P1, junto con los de tipo P2Y, promueven la proliferación celular en los vasos sanguíneos cuando hay una herida. Siguiente. Anatomía del ATP. El ATP como neurotransmisor participa en el funcionamiento del cerebro, la percepción sensorial y el control de músculos y órganos por parte del sistema nervioso. Cuando es liberado por células no neuronales, desencadena a menudo respuestas protectoras como la osteogénesis o la proliferación celular. A continuación, mi compañero Sebastián y yo daremos algunos ejemplos del efecto del ATP en el cuerpo humano. Sistema nervioso. En el sistema nervioso central se ha reportado que el ATP es coliberado con glutamato, serotonina, noradrenalina y dopamina. Esta molécula es fundamental en la comunicación neurona-neuroglia. En neuronas se encuentran los receptores P2X1 al 6 y por otro lado las glias poseen receptores P2X7 y P2X12. Se ha comprobado que los astrocitos, por ejemplo, son capaces de liberar ATP en respuesta a estímulos mecánicos y químicos.
Las respuestas celulares observadas en células gliales estimuladas con este nucleótido son diversas y van desde la proliferación celular, la liberación de neurotransmisores y de moléculas proinflamatorias hasta la producción de mielina y muerte celular programada. De esta manera, las células neurogliales, a través de la activación de los receptores P2, participan de manera activa en la regulación de la transmisión sináptica y al mismo tiempo cumplen su importante papel en la reparación tisular en caso de que se presente algún tipo de daño en el sistema nervioso. A nivel cerebral, el ATP actúa permitiendo una comunicación más rápida y efectiva entre neuronas. Asimismo, receptores de ATP como P2X2 y P2I1 han sido identificados en diferentes áreas del cerebro y cerebelo, las cuales están involucradas con fenómenos como el aprendizaje, la capacidad de atención, la concentración, el desarrollo de emociones y la regulación de funciones somatosensoriales. Por su parte, la adenosina, a través de receptores A1 y A2A, ha sido relacionada con la inducción del estado de sueño, la memoria, el aprendizaje, el movimiento y otras actividades cerebrales. Un ejemplo observable de la acción del ATP en la vida cotidiana es el café, pues muchas de las acciones psicoestimulantes de la cafeína se deben a que este es un inhibidor de los receptores A1 y A2A, y por lo tanto contrarresta la acción depresora ejercida por la adenosina endógena, que es la que induce el sueño. Sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso simpático, el ATP es coliberado con noradrenalina y ambos neurotransmisores participan en la contracción muscular a través de la activación de receptores específicos, el P2X y el alfa-1 respectivamente, los cuales son expresados en las células del músculo liso. Por otro lado, los efectos de la adenosina son opuestos a los descritos para el ATP. En el caso de una actividad muscular, la adenosina, mediante la activación de receptores A1 y A2A, tiene un efecto dilatador tanto para músculo liso como cardíaco. El ATP también participa en la movilidad del músculo esquelético, aunque en este caso es coliberado con acetilcolina. Siguiente, por favor. En cuanto a las eferencias sensoriales, el ATP también juega un papel, pues los órganos sensoriales captan estímulos del medio, ya sean visuales, olfativos, auditivos, gustativos o táctiles. Pero esta información debe llegar al cerebro y posteriormente ser procesada para dar lugar a la experimentación de sensaciones como tal. En este sentido, el ATP, junto con el glutamato, es uno de los neurotransmisores más importantes a la hora de conducir el mensaje desde los órganos sensoriales hasta el cerebro, y de procesar los impulsos eléctricos una vez han llegado al cerebro. En el ojo, los receptores de ATP de las células de la retina afectan a la respuesta de las células ante la información que recibe de los bastones y conos. A su vez, los nervios de la retina liberan ATP y acetilcolina para transmitir su información a los centros de procesamiento sensorial del cerebro. Se han encontrado receptores de tipo P2I, 1, 2, 4 y 6 en las retinas de rata, y de tipo P2X1 y P2X7 en las retinas del mono. Además, la señalización del ATP es importante para el desarrollo ocular embrionario. Con lo que respecta al dolor, podemos decir que es la sensación que experimenta nuestro cuerpo cuando hay algo que nos está haciendo daño o que podría resultar peligroso para el mismo. En este sentido, la transmisión del dolor la entendemos como los impulsos que nos dan esta señal de peligro. Y es gracias al ATP, junto con otros neurotransmisores importantes, que esta señal es capaz de llegar al cerebro y ser procesada por este. Cóclea. La liberación del ATP durante el desarrollo embrional es esencial para la formación de la cóclea, órgano responsable de la audición. En adultos, la señalización de ATP es crucial para el funcionamiento del oído interno. Gran parte de las células pilosas, neuronas transmisoras del sonido que revisan la cóclea, presentan receptores para ATP, lo cual en determinadas circunstancias facilita la excitación neuronal. Los receptores que se han encontrado en el órgano de Corti son P2X y P2I. Papilas gustativas. Estas poseen receptores tipo P2X2 que intervienen en el sentido del gusto. De hecho, se ha demostrado que el ATP constituye un transmisor fundamental entre las papilas gustativas y sus nervios. Este tipo de receptor también participa en el proceso de transmisión de dolor que habló mi compañero anteriormente. Siguiente. Por otra parte, el ATP también se hace parte de la respuesta inflamatoria y sistema inmune. Y es que el ATP, liberado por un tejido dañado, hace que las células inmunitarias promuevan la inflamación. También, la señalización por ATP ayuda a las células inmunitarias a eliminar las células infectadas por bacterias. Esto pasa porque cuando hay lisis celular, la concentración del ATP aumenta de manera drástica en la región afectada,
Esto es porque el ATP actúa como una señal quimioatrayente para los monocitos y las células dendríticas, mediante la activación de los receptores P2 y 11. Después de que se reclutó a dichas células, el mismo ATP, a través de los receptores P2X7, participa en la activación de monocitos y promueve con ello la liberación de moléculas proinflamatorias como prostaglandinas, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta. Al mismo tiempo, con la llegada de las células dendríticas a la zona dañada, favorecen el caso de una lisis celular por infección y la captura del antígeno, lo cual permitirá una rápida activación de la respuesta inmune. Por otro lado, la adenosina, a través de los receptores A2A, inhibe la liberación de moléculas proinflamatorias en monocitos, linfocitos y células dendríticas. Siguiente, por favor. Vasos sanguíneos. Una de las principales funciones del ATP como neurotransmisor es su participación en la transmisión de impulsos eléctricos a lo largo de los nervios simpáticos que llegan a los vasos sanguíneos, los cuales suelen estar relacionados con movimientos en las paredes de venas y arterias, es decir, permite que se contraigan o dilaten en función de las necesidades del cuerpo. Corazón. El ATP liberado junto con la noradrenalina por nervio del sistema nervioso autónomo estimula las contracciones del músculo cardíaco. También el ATP es imprescindible para permitir la llegada de impulsos nerviosos en buen estado al corazón. Por otro lado, la adenosina produce una dilatación del músculo cardíaco mediante la activación de los receptores A1 y A2A. Siguiente. En el sistema endocrino, este nucleótido también actúa como factor liberador de diferentes hormonas. En este sentido, uno de sus principales tejidos blancos es la hipófisis. En dicho tejido, induce la liberación de prolactina, oxitocina y vasopresina. Asimismo, promueve la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal, de insulina en las células del páncreas y de estradiol en las células de Sertoli. Hasta el momento, el receptor que principalmente se ha relacionado con la liberación hormonal es el subtipo P2I. Digestión. Durante la digestión, las contracciones intestinales y las secreciones enzimáticas dependen en buena medida de la señalización por ATP de los nervios del intestino. Los receptores P2X y P2Y son los encargados del control de peristalsis, mientras que la secreción de enzimas digestivas es inducida por el receptor P2Y. Siguiente. Sistema urinario. Los receptores tipo P2 están ampliamente distribuidos en las diferentes regiones de la nefrona y su activación se ha relacionado con la secreción de renina, con los procesos de filtración y el transporte de agua, iones, nutrientes y toxinas. Hasta el momento no se podía asociar directamente a cada una de estas funciones con algún tipo de receptor en particular, lo que sugiere que la activación conjunta de varios subtipos de receptores es necesaria para un buen funcionamiento de las nefronas. Siguiente. Sistemas reproductores. En el sistema reproductor masculino se ha propuesto que este nucleótido participa en la emisión del semen del epidídimo hacia la uretra prostática. Este fenómeno ha sido relacionado con la activación de receptores P2X1 y 2, los cuales se presentan en los conductos deferentes y al parecer regula la contracción de los mismos. Sumado a lo anterior, se tienen evidencias de que el ATP también participa en el proceso de relajación de los cuerpos cavernosos mediante la activación de receptores tipo P2Y en las células endoteliales, las cuales liberan óxido nítrico. El ovario, por otro lado, ha demostrado ser una de las estructuras que más expresa receptores P2, ya que al parecer el ATP podría participar en la modulación del ovocito y la viabilidad folicular. Sin embargo, se requieren más estudios para establecer de manera detallada la importancia del ATP en este tejido. Siguiente. Con lo que respecta al tejido óseo, la activación de los receptores de ATP estimula las células formadoras de hueso, es decir, los osteoblastos, y reprime a las células que los destruyen, es decir, los osteoclastos. En la piel, los receptores P2Y de ATP intervienen en el recambio de células cutáneas durante la regeneración, la cicatrización y probablemente en los trastornos de la proliferación celular como la psoriasis y la esclerodermia. Además, la regeneración del epitelio de la vía aérea es mediante la activación del receptor de factor de crecimiento epidermal, activación mediada por ATP y su receptor P2Y2. Siguiente, por favor. Patologías asociadas al ATP. El impedimento del correcto funcionamiento del ATP traerá consigo una serie de problemas a nivel fisiológico que conllevará el inadecuado funcionamiento del cuerpo humano. Déficits, excesos, interacciones incorrectas con otras células, entre otros factores de la adenosín-trifosfato, será el principal factor asociado a anomalías en cuanto a reacciones presentes a nivel celular y tisular,
generándose de esta manera un gran número de diversos síntomas, según el sistema u órgano donde ocurre el problema, que puede ser diagnosticados a lo largo de las distintas etapas de vida del ser humano. Respecto a los síntomas, que como mencionamos anteriormente podrán presentarse a distintas edades, comprende una variabilidad de trastornos asociados a los sentidos como la visión, como también problemas a nivel motriz, siendo los mayores afectados los músculos. Incluso un mal funcionamiento de parte de esta molécula energética puede ser el patrón principal para el desarrollo de enfermedades a nivel del sistema nervioso y sistema circulatorio. A continuación se explicará el papel que cumple la ATP en distintas afecciones y se hará un breve resumen de ciertas características que dan origen a algunas de estas enfermedades. Trastornos cardíacos y cardiovasculares. El adenosín-trifosfato tiene un papel importante en la generación de problemas cardiovasculares y esto se debe a la siguiente razón. Cuando una célula del cuerpo se encuentra en situaciones estresantes o que poseen algún daño en su estructura, libera una gran cantidad de ATP al medio extracelular. Cuando se presentan estas situaciones, esta molécula fosforada produce respuestas de protección y reparación del tejido. Estas reparaciones tisulares son llevadas a cabo mediante procesos de cicatrización efectuados a la par entre las plaquetas, células sanguíneas y el ATP, permitiendo así la formación de coágulos y además el impedimento y detenimiento de hemorragias. Las plaquetas poseen receptores del subtipo P2 y 12. Cuando se une al ATP se activa y forma el coágulo. Sin embargo, es posible que ocurran anomalías, como lo es en la formación de coágulos en el torrente sanguíneo, produciéndose así trombos y émbolos. Un trombo es un coágulo sanguíneo que se forma en una vena o arteria y permanece allí. Por otro lado, un émbolo es un trombo que se moviliza desde el sitio donde se formó hasta otro lugar en el cuerpo. Estos coágulos son capaces de obstruir el flujo de la sangre, impidiendo el suministro de oxígeno a los tejidos. Cuando los tejidos no reciben oxígeno, se produce la destrucción o la muerte de los tejidos de esta área, generando de esta forma enfermedades como los infartos al miocardio, aplopejías, trombosis y embolia arterial. Además, el ATP junto a la noradrenalina son liberados por el sistema nervioso autónomo para mantener el control y estimulación de contracciones del corazón. Funcionamientos anómalos de esta ruta de señalización puede ser la causante de arritmia y variaciones de la presión sanguínea. Siguiente. Trastornos osteológicos. La activación de los receptores del ATP estimula las células que forman el hueso y inhibe las células que la destruyen. En caso de que haya alguna anomalía ligada a la activación de estos receptores, podría generarse patologías tales como la osteoporosis, afecciones en la que los huesos se debilitan y se vuelven frágiles. Esta enfermedad no permite que el tejido óseo nuevo que se creó sea suficiente para reemplazar al que se eliminó, quedando espacios vacíos a nivel de la diáfisis y epífisis de los huesos, como muestra en la siguiente imagen. Esto genera que las personas que padezcan osteoporosis sean muy susceptibles a sufrir fracturas. Siguiente. Trastornos en el sistema nervioso. Como vimos anteriormente, la ATP sirve como mediador entre la comunicación de las neuronas y entre neuronas con las glías, que son las células que la sustentan. La señalización por ATP y uno de los productos de su degradación, que es la adenosina, está implicada en el sueño, la memoria, el aprendizaje, el movimiento y otras actividades cerebrales. Una señalización excesiva puede guardar relación con la epilepsia, insomnio y algunos trastornos psicológicos. Además, el ATP, el cual juega un papel importante en la estimulación del desarrollo tisular y la cicatrización, puede promover la muerte celular, también conocida como apoptosis, proceso que si llega a descontrolarse puede producir enfermedades neurodegenerativas tales como el Alzheimer, Parkinson, entre otros. En esta lámina observamos particularmente un cerebro afectado por Alzheimer, la cual se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras actividades mentales, tales como la capacidad cognitiva superior, a medida que mueren las células nerviosas y se atrofian diferentes zonas del cerebro. La enfermedad suele tener una duración media aproximada de 10 años, aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico. Como características patológicas de la enfermedad de Alzheimer, se encuentra una formación progresiva de placas seniles y ovillos neurofibrilares en la corteza cerebral, como también pérdida neuronal y sináptica. Siguiente. El ATP, también tenemos trastornos en el sistema inmunitario. Cuando el ATP es liberado por un tejido dañado, hace que las células inmunitarias promuevan la inflamación, generándose a la vez una respuesta de cicatrización que también causa dolor. Existen casos en los que ocurre una inflamación excesiva y prolongada que daña el tejido, como ocurre en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica y autoinmune, cuyo principal órgano blanco es la membrana sinovial. Se caracteriza por la inflamación poliarticular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, con posible compromiso sistémico extraarticular en cualquier momento de su evolución. Los pacientes experimentan dolor crónico y discapacidad, y esta enfermedad no posee tratamiento, generando que la esperanza de vida se reduzca demasiado.
En la imagen de la presentación se muestra la primera fase, que es la inflamación sinovial, que produce un edema y dolor articular. Una segunda fase, que es cuando la inflamación se mantiene en el tiempo y se produce la sustitución del cartílago original por el tejido vascularizado que se llama panus. Se ve comprometida la movilidad articular y los daños degenerativos van agravándose cada vez más. En la tercera fase vemos una fibrosis y anquilosis que producen deformidad e inmovilización articular respectivamente. El panus pasa a convertirse en tejido fibroso, volviéndose cada vez más rígido e impidiendo la movilidad. Siguiente. Trastornos en los órganos de los sentidos. Como bien sabemos, el ATP es fundamental en el proceso de señalización entre las células del sistema nervioso. Por tanto, debido a esto, no es de sorprenderse respecto al papel que juega en el desarrollo fisiológico de los órganos de los sentidos. Varios grupos de investigación han demostrado que la señalización por ATP es un momento clave para el desarrollo ocular embrionario y tiene efectos de por vida. Alguna anomalía respecto al incorrecto funcionamiento del ATP podría generar patologías como hipermetropía, astigmatismo, parálisis del nervio oculomotor, entre otras. Y por otra parte, el ATP juega un papel importante también para el desarrollo de la correcta formación de la cóclea, mientras que en el adulto la señalización por ATP es importante para el funcionamiento del oído medio. Por tanto, el incorrecto funcionamiento de este puede generar afecciones como sordera, malformaciones congénitas del oído interno, entre otros. Siguiente. Como mis compañeros mencionaron anteriormente, el descubrimiento de esta otra faceta relacionada a la función del ATP en nuestro organismo ha llevado a múltiples investigaciones con respecto a la creación de nuevos fármacos que actúen en la señalización celular desencadenada por este tipo de moléculas. Mi compañera mencionó que existen múltiples receptores específicos para moléculas derivadas de la adenina, como es el AMP, el ADP y el ATP. En la tabla expuesta en esta diapositiva se pueden observar distintos fármacos relacionados a los subtipos específicos de receptores responsables de los efectos provocados por la señalización de ATP y de sus derivados. Como se puede observar, existen múltiples fármacos que se han desarrollado a lo largo de las décadas para tratar ciertas enfermedades, como la fibrosis quística, el ojo seco, el dolor, la artritis reumatoide y la trombosis. En esta parte de nuestra presentación ahondaremos en dos fármacos antiplaquetarios destinados a prevenir y tratar la trombosis arterial, tales como el clopidogrel y el prasugrel. Expondremos de estos dos en específico porque son aquellos que estaban aprobados al momento de la publicación de este artículo, además de ser los fármacos con más trayectoria en pacientes. Cabe destacar que esta revisión fue publicada en el 2010, por ende, algunos fármacos que se muestran en esta tabla, como en pruebas clínicas, ya han sido aprobados, tales como el dicuafosol para el tratamiento del ojo seco, que fue aprobado para su uso en Japón, y el ticagrelor para el tratamiento de la trombosis arterial. Como lo mencioné anteriormente, vamos a enfocarnos en los dos fármacos relacionados con el tratamiento de la trombosis. Pero antes debemos entender a grandes rasgos en qué consiste esta patología. Mi compañero ya lo mencionó anteriormente, pero es necesario recalcarlo para entender de mejor manera el método de acción de los medicamentos. Existen tres situaciones, denominadas la triada de Virchow, que activan las vías de coagulación. Por ende, se activan plaquetas para tapar el vaso. Esa masa es normal que se produzca cuando hay daño en un vaso para reparar la lesión, pero hay casos en que estas masas, compuestas principalmente de plaquetas y fibrinógenos, aumentan mucho de tamaño y producen obstrucción del flujo sanguíneo, patología denominada como trombosis, que también está esquematizada en la imagen, produciendo varios problemas a nivel cardiovascular. Siguiente, por favor. Teniendo esto en mente, vamos a pasar de lleno a la acción de estos fármacos a nivel celular. El clopidogrel y el prasugrel se le denominan más específicamente como profármacos, definido como una sustancia biológicamente inactiva que es metabolizada en el organismo a una sustancia activa. Como se observa en la imagen, el proceso de metabolización de ambas moléculas tiene pequeñas variaciones.
La absorción del clopidogrel está regulada por la glicoproteína P en las células epiteliales del intestino. En este mismo órgano es intervenido por la acción de las esterasas plasmáticas, para posteriormente tener dos pasos metabólicos por las isoenzimas hepáticas C y P. Por el otro lado, la metabolización del prasugrel es más eficiente, ya que requiere un solo paso metabólico de las isoenzimas del hígado para convertirse en un agente activo. Siguiente, por favor. En la vía de señalización normal, el ADP se une a su receptor de membrana de tipo P2Y2, acoplado a GI. Al activar este complejo se inhibe la adenilciclasa, impidiendo el paso de ATP hacia AMP cíclico. Esta disminución de AMP cíclico conlleva el aumento de calcio en la célula, conocida como una molécula que produce la coagulación gracias a la generación de agregación plaquetaria mediante la activación de una proteína de membrana que permite la unión entre plaquetas. Cabe destacar que con la llegada del ligando, que sería ADP, también se genera la secreción de gránulos con ADP en su interior, para generar una retroalimentación positiva y por ende la unión de más plaquetas a la masa. Tanto prasugrel como clopidogrel actúan como antagonistas del receptor P2Y12, uniéndose a este, inhibiendo el proceso mencionado con anterioridad, además de impedir la unión del ADP con su receptor de membrana, acción que provoca que las plaquetas no se unan y no se forme el trombo. Un detalle que es importante destacar es que ambos fármacos son irreversibles, puesto que forman puente de disulfuro con el receptor de membrana de la plaqueta. Por ende, la duración de acción se mantiene hasta el recambio de plaqueta, que es aproximadamente entre 5 y 10 días. Siguiente, por favor. Podemos concluir que el ATP y sus derivados son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, así como también ha sido foco en estas últimas décadas desde la biotecnomedicina, abriendo un nuevo mundo en la ciencia. Este último punto sería el foco de proyección de la temática abordada por este review. En sí, el ATP es una estructura conocida y bastante estudiada, pero ahora las investigaciones apuntan más hacia los receptores de estas estructuras en conjunto con la señalización que ésta provoca. Finalizando, nos gustaría responder la pregunta que se planteó en un principio en relación con el título de este artículo, que ¿por qué se titula La doble vida del ATP? Como equipo y a modo de conclusión final, llegamos a que esta doble vida se debe a esta otra faceta necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo, en donde la energía que contienen sus enlaces no es su único mecanismo, sino que desencadena múltiples señalizaciones a nivel intracelular e incluso actuando como neurotransmisor. Siguiente, por favor. En esta diapositiva se observan las referencias bibliográficas, en donde destacamos el libro de Biología Molecular de la Célula de Alberts, el paper Mecanismo de acción de los diferentes agentes antiplaquetarios y el artículo titulado La ATP como transmisor químico extracelular, además del mismo review que expusimos. Nos despedimos y agradecemos por su atención. Súper bien, estuvo muy completo, realmente lo felicito, hicieron un muy buen trabajo. Igual tengo algunas preguntillas, pero es solamente para hincar un poco más el diente. Chicos, compañeros, compañeras, ¿alguien que quiera hacer preguntas? Para aprovechar estos Hola. minutos que nos quedan. Hola, ¿Sí? yo tengo una duda para el grupo. Ok. Me queda una duda, si me podrían detallar un poco más sobre la diferencia entre la contracción muscular y esquelética y la lisa, por favor. Bueno, ¿se escucha, cierto? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha Se bien. ve. Ya. Bueno, es que lo que pasa es que en la contracción muscular, no sé si se ve la diapositiva, ¿o no? No se está compartiendo. No,
lo voy a compartir. Ahí sí. En la contracción muscular del músculo esquelético tenemos que, por ejemplo, el mecanismo de acción es a través de acetilcolina o puede ser una cotransmisión también de ATP con acetilcolina. Lo otro es que el músculo esquelético necesita un impulso mayor que el, ¿cómo se llama este? Que el músculo liso para poder generar la despolarización y después desencadenar la liberación del calcio, el cual permite el desbloqueo de la miosina en actina para después contraer el músculo. Mientras que la contracción del músculo liso es una cotransmisión de ATP con noradrenalina, ahí cambia uno de los neurotransmisores, y lo otro es que el ATP también puede ser liberado de forma individual o de forma única, como neurotransmisor solo. Y lo otro es que aquí el impulso que se requiere es mucho menor, porque estos músculos están constantemente contrayéndose, como en el caso del estómago, el caso de la vejiga urinaria o de los mismos intestinos, porque deben mantener el tono muscular. En el caso, por ejemplo, de personas que toman benzodiazepina o personas que están en el quirófano y requieren anestesia, se pierde generalmente este tono muscular desde el músculo liso, y es por eso que los pacientes que están en el quirófano muchas veces se pueden defecar o incluso orinar, porque no está contrayéndose el órgano que controla el esfínter. Es como que eso más que nada, las principales diferencias entre ambos, aparte del mecanismo de acción. Ah, ok, ya. Ahora sí me quedó más clarito. Muchas gracias y también buena presentación. Gracias. Muy buena. Había más preguntas por ahí. Yo tengo una pregunta. Dale. Lo que pasa es que no me quedó muy claro el tema de la cristalización del receptor. No sé si alguien de ahí me puede ayudar. Oli, ya yo te respondo. Ahí, en esa diapositiva. Ya, bueno, lo que yo averigüé es que se cristaliza con un método que se llama cristalografía de rayos X, que se ocupa microscopía electrónica. Y lo que yo entendí es que la muestra que vendría siendo este receptor se le aplica un polvo de cristal, un monocristal, que permite que los átomos estén muy, muy, muy ordenados, como que forman un patrón, que cuando se hace incidir con rayos X, se permite que los rayos X difracten, y cuando difractan, como que algunos se superponen entre sí, como ondas electromagnéticas, y que cuando se juntan, por ejemplo, dos montes o dos valles, esto se amplifica y eso permite que se amplifique la imagen. Y lo otro es que mientras más ordenados estén los átomos del cristal, que es un sólido, va a tener mejor resolución la imagen. Y eso es lo que yo averigüé, y que eso se va a ver al final en una pantalla de fluorescencia, porque no se puede ver con nuestra vista directamente como el microscopio óptico, por ejemplo, porque nuestros ojos no pueden recibir los rayos X. Entonces se ve como en una pantalla, y esto se va a ver como de densidades electrónicas, entonces se van a ver partes que están como más oscuras y partes que están más claritas, y las partes oscuras es como partes en las que los electrones no pudieron traspasar tanto la muestra, entonces se ve más oscuro, y partes más claras es donde los electrones como que pasaron varios electrones la muestra, la traspasaron, entonces se ve más claro, y esto se va a ver como sombreado, por decirlo así, que es como de densidades electrónicas, y eso después tiene que interpretarse, al final es eso lo que se obtiene, pero después eso se interpreta para poder sacar un modelo. Eso, no sé si me expliqué bien. Sí, te explicaste súper, muchas gracias. Muy buena presentación. Ya, Sí, súper bien. Eso, lo de la cristalografía de las proteínas. Es una técnica bastante compleja. De hecho, no sé si, o sea, pueden googlear ahí en internet y buscar cómo son las fotos crudas de la cristalización y realmente no se entiende nada. Son como puros patrones que se ven entre blanco y negro. Todo esto después se procesa y se hacen los mapas de densidad de las proteínas. Para poder hacer imágenes de la cristalografía de las proteínas, se necesita primero tener una alta cantidad de estas proteínas y más encima purificarlas.
purificarla y generar un precipitado de esta proteína. Y esa es la que se pasa a la muestra del microscopio electrónico. ¿Y cuál es lo complejo? Si se dan cuenta, hay proteínas de membrana que tienen ciertos dominios que son hidrofóbicos y otros hidrofílicos. Entonces, todas estas proteínas de membrana, para poder cristalizarlas, es muy complejo. Por eso es importante la cristalización de esta proteína, porque al ser de membrana fue muy complejo. De hecho, se hizo recién en el 2010 para poder, o sea, no me acuerdo cuándo, en 2009. Entonces, es hace muy poco que se pudo cristalizar esta proteína. Y así hay otras proteínas de membrana que todavía no han sido posibles de cristalizar. Eso, para agregar. ¿Hay más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Se escucha, ¿verdad? Sí. No, quería preguntar, porque no me quedó muy claro como las diferencias entre el mecanismo de acción de los anticoagulantes, si lo podrían explicar de nuevo esa parte, por favor. Ya, y yo te la explico. Joaco, ¿puedes ir a esa diapositiva, por favor? Ya, mira. Lo primero que es importante es que el clopidogrel es de segunda generación y después se encontró el prasugrel, que es de tercera generación. Y al final lo diferente que tienen es que como el clopidogrel, su absorción depende de la glicoproteína y el prasugrel no. Entonces hay mucha gente que tiene como una resistencia al clopidogrel o se les clasifica como no respondedores. Entonces también hay gente que cuando tienen problemas a nivel de este órgano, no pueden usar ese medicamento porque no lo absorben. Aparte que la otra diferencia que tienen es que el prasugrel es más rápido y es más probable que sea más efectivo porque solo tiene que pasar una vez por el hígado para estar activo. Entonces el clopidogrel se demora más. Eso es como más que nada, pero al final los dos hacen lo mismo, porque actuar como antagonista del receptor. Pero eso. Ya, muchas gracias. Me quedó muy claro y muy buena la presentación. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para preguntar yo. Ya, una pura pregunta. En el review hablan sobre la evolución de estos receptores, ¿sí? A su criterio, ¿qué habrá sido primero? ¿El ATP como su función, más como de energía o más de señalización? Viendo esta doble vida del ATP. ¿Qué opinarían ustedes? Yo creo que incluso puede ser como a nivel simultáneo, porque ambas funciones del ATP son sumamente importantes, participan en un sinnúmero de procesos que son muy, muy, muy necesarios. Por ejemplo, el ATP como energía es muy importante para una serie de procesos, desde un transporte activo hasta, por ejemplo, una contracción muscular. Y lo otro es que, porque en el caso de la contracción, por ejemplo, es como doble proceso, sirve para relajar el músculo y también sirve como para iniciar la contracción. Y la parte de señalización también es muy importante, por ejemplo, sirve para la coagulación, para la formación de un sinfín de órganos. Entonces lo más probable es que haya sido simultáneo, que primero obviamente se descubrió el ATP como energía, y luego, como vimos en el año 1959, recién Pamela Fulton como que dice, no, puede ser que también secreten ATP, los nervios. Sí, sí, de hecho súper bien. Ahí en el review hablan, por ejemplo, de que se detectó estos receptores en, ¿cómo se llama? En algas verdes, amebas, entonces que están bastante distantes de la línea evolutiva En la comparado con evolución. nosotros. Entonces, claro, se nota que este mecanismo está sumamente conservado para poder tener esta conexión entre tejidos y entre células. De hecho, estos receptores son muy interesantes. Por ejemplo, yo estuve trabajando hace tiempo con el P2X7 en célula NK
y sí, se genera una respuesta cuando son estimulados con interleuquina 2, por ejemplo. Entonces, sí, son sumamente importantes en coordinar respuesta en el sistema inmune, por ejemplo, para la inflamación o la contracción muscular que estoy hablando. Súper bien, sí, lo hicieron excelente. Esto también, en review, lo bueno que tiene, que habla de las creencias a nivel científico y cómo se van cambiando a nivel cuando pasa el tiempo y cuando se van generando nuevas ideas. Y es un tema de filosofía también, como la revolución de los paradigmas de Kuhn, donde se ve que al principio la comunidad científica es muy reticente a nuevas ideas. Y estas se van evaluando a medida que se van tomando más evidencia. Y esto es un proceso constante en la ciencia. Siempre se va construyendo y reconstruyendo, destruyendo, reconstruyendo de nuevo. Entonces, es importante mantener como los conceptos claros hasta como las ideas principales, cómo van evolucionando en el tiempo. Porque, por ejemplo, el concepto de vida no es lo mismo hablarlo ahora que el concepto de vida hace 30 años antes, como por ejemplo el concepto de autopoiesis, también de Maturana. Hay muchas cosas que son sumamente interesantes y lo bueno de su presentación, chicos, que lo abarcaron todo y reitero las felicitaciones, lo hicieron súper bien. Acuérdense que tienen que responder el control, que ya está abierto, así que con esta presentación no deberían tener ningún problema para responderlo. Eso, lo dejamos hasta acá. ¿Tiene más dudas? ¿Macarena había levantado la mano? No, estaba aplaudiendo. Ah, Las manitos para aplaudir. no había entendido. Ya, chiques, entonces lo dejamos hasta acá. Reiterar felicitaciones, está muy buena la presentación. Se lo hicieron. Muchas Chiques. gracias, profe. Ya, nos vemos. Acuérdense, mañana tienen la evaluación también de los seminarios 5 y 6. Y hoy día el control. Ya, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Cualquier Gracias, cosa profe, que esté me bien. preguntan. Chao. Chao, chao. Hola, Chao. profe. Bien, profe. Chao, profe, estoy bien. Hola, profe. Hola. Disculpe, soy Francisca Oliva. Le había escrito Sí. como por unas dudas. ¿Te las puedo decir ahora rapidito? Sí, por supuesto. Espera un Sí, poquito. la primera, Espera, ya, espera. sí.